Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más al podcast, iba a decir al capítulo, al podcast de Pantalla en Blanco. Hoy, como veis, falta Juan, porque tiene ciertos quehaceres del mundo de la comunicación. Estamos Tomás Parrilla y yo, Tomás desde Getafe y yo desde el distrito madrileño de Villaverde, en un podcast muy especial porque va a ser más distendido, no tenemos un tema, digamos, fijo del que hablar, así que vamos a ir hablando de lo que surja, aunque sí que hay una noticia que debemos destacar porque estamos a 9 de abril grabando esto, aunque será publicado el día 11 seguramente. Principios de abril es una fecha histórica para el thriller español, en primer lugar porque el día 1 de abril se cumplieron 40 años del estreno del Crack, la película de Garci, una de las películas más importantes del thriller español, pero es que el día 12 de abril se cumplen 25 años de una película, yo diría, todavía más importante, de los años 90, que además nos dio a conocer al increíble Amenábar, como es Tesis, que personalmente es mi película favorita. Así que ya dice mucho de lo que nos gusta en Pantalla en Blanco, Tesis. Tom, te pregunto qué opinas tú de Tesis. Bueno, Tesis para mí es una película, honestamente como ópera prima, tener esa película ya un poco demuestra cómo es la calidad, digamos, no solo de un director, porque no es solo director Amenábar, también es guionista, escribe esta película, Y también es compositor. compositor, es que es una persona tan polifacética y además no solo eso, sino que es tan bueno en cada cosa que hace Sí. que realmente, y además hacer esta película, pues con 24 años, hacer una película como Tesis, que es una película impresionante, es un thriller, probablemente de los mejores thrillers que se hayan hecho en el cine español, y dentro de que yo creo que el cine español destaca muy positivamente en el thriller, porque tiene Mm, thriller muy, muy buenos. Por ejemplo, uno de los mejores directores para mí en la actualidad, que es Sorogoyen, que desde maneja, luego. maneja muy, muy bien el thriller. Y para un género tan bueno en España, porque sí es verdad que muchas de las grandes películas de cine español, creo yo que muchos son thriller, hacer esta película con 24 años además demuestra que es uno de los mejores directores del cine español de la historia y probablemente en activo sea con Almodóvar el mejor y a mí Amenábar, dentro que obviamente lo que todos tenemos por Almodóvar es una admiración tremenda, creo yo, la gran mayoría de amantes del cine. Yo probablemente al director, junto con Sorogoyen, que más disfruto en la actualidad español, probablemente sea Amenábar. Mira, Tesis, hay una leyenda que se dice de Tesis que es una venganza de Amenábar. Él estudió en la facultad que sale en la película de Comunicación Visual, lo que estudiamos nosotros, que nosotros conjunto periodismo y él no. Él nunca llegó a terminar la carrera, pero él tenía un profesor, que era el profesor de realización, que le suspendía todo el rato. Y se dice que Tesis es la venganza que hizo Alejandro Amenábar a este profesor para demostrarle que era bueno dirigiendo. Y es que verá que Tesis es increíble pensar que es una ópera prima de un chico de 24 años, porque es una película, es perfecta. Yo una cosa que me encanta de Tesis es cómo consigue un sitio tan normal, tan mundano como es una facultad, que además es una facultad especialmente fea, la de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, porque es muy carcelaria, muy gris, es fea. Bueno, es que Como, era una, perdón, pero es que era una prisión, creo, ¿no? Era ya, es una especie de Sí, sí. prisión. Como Amenábar la dota de una especie de laberinto. Hay una escena que a mí es mi escena favorita, creo que es Eduardo Noriega persiguiendo a Ana Torrent, pero como andando, es decir, no la está persiguiendo tipo una persecución a lo Fast and Furious, simplemente están andando, pero es impresionante cómo agobia la película con un sitio tan evidente como una facultad. También es genial, creo, la ambientación en las habitaciones, la habitación de Fele Martínez, esa habitación llena de pósters, llena de iconografía satánica y cosas así. La de Ana Torrent, que tiene el cartel de mi Idaho privado, tiene una escultura de Capitán Haddock. Está todo súper bien cuidado. También el easter egg este que hay, que sale el nombre de Alejandro Amenábar como uno de los que compró las cámaras. De verdad que es una película, a mí me parece impresionante cómo está cuidada. Y es que yo creo que es la prueba de que Amenábar es, porque para mí sí lo es, creo que es el mejor
director en el sentido técnico. Sí, sí, estoy de Porque acuerdo. es impresionante su capacidad de mezclar elementos, de construir historias y de hacer películas en el sentido más técnico o industrial de la palabra. Es un poco en ese sentido, yo diría, el Spielberg español, porque es verdad que los grandes directores españoles tienen un toque autoral, que es precisamente lo que lastra a Amenábar y lo que yo creo que ha llevado a muchas personas a no considerarle top, que es que, claro, no es autoral, es decir, sus historias digamos, no encuentras tipo, pues el desprecio a la clase rica o el uso de la bicicleta en todas las películas, no. No tiene como rasgos de autor, pero su capacidad como técnico es tan impresionante y encima que sea compositor y guionista es, Amenábar a mí me parece, es increíble, es decir, me parece impresionante, desde luego que ha tenido un éxito brutal, además en todo el mundo, como uno de los temas que abordaremos, como su salto a Estados Unidos, no tanto como Bayona, pero sí que ha hecho cine en inglés. Por eso Amenábar me parece uno de los grandes talentos de nuestro país y que creo, ya digo, creo que le lastra que no es tan autoral en el sentido artístico de la palabra, es decir, no es como ver una peli de Berlanga, por ejemplo, que sabes que es una película de Berlanga, del propio Almodóvar, es más, pues, películas, pero es que son increíbles y Tesis es una de ellas, desde luego. Ya decimos, Tesis, hace 25 años, ganó prácticamente todos los Goyas a los que estuvo nominada a 8 si no me equivoco, le falló solo el de Ana Torrent, que ganó Emma Suárez por El perro del hortelano, y es que Ana Torrent, la verdad es que está también increíble. Vaya tres actores. ¿Qué opinas? Pues es que justo también, que lo hablamos antes de empezar a grabar, que es sorprendente estos tres actores, que sobre todo Ana Torrente un poco previo ya, fue un poco a lo mejor, no sé si es una buena comparación, pero a lo mejor un poco al estilo John Travolta con Pulp Fiction, es decir, una persona que en Mm, un pasado había tenido mucho éxito, o bastante éxito, había sido una niña actriz con bastante éxito, y había trabajado con gente muy importante, y un poco en el mismo sentido volvió con una película donde hizo una actuación brillante, porque está brillante en Tesis. tal cual. Tampoco puedo decir si fue merecida la derrota, digamos, la victoria de Emma Suárez, porque no he Mm, visto el perro hortelano. Por tanto, no puedo decir, pero sí puedo decir que en la película hace un grandísimo papel, al igual que Fele Martínez o Eduardo Noriega, que por ejemplo, estábamos hablando, y a mí es lo que más me sorprende, y ahora muchas veces que intento indagar en los años 90 del cine español, que son unos años, y mm. los principios de los 2000 que son unos años bastante buenos, creo yo. Hay bastantes películas y desarrollo de muchos de los grandes directores. Y Fele Martínez trabaja con la mayoría de los importantes. Trabaja con Almodóvar, por ejemplo, La mala educación, también no solo con estos directores, también hace Los amantes del círculo Lo polar, polar. polar, también lo hace. O sea, protagoniza o es un secundario importante en películas de grandes directores y ahora mismo un actor que muy injustamente, en mi opinión, porque además me parece un buen actor, Mm, injustamente ha desaparecido por completo. Sé que está en algunos programas de televisión, pero justo antes estaba mirando, que yo no sé, tampoco puedo decir si es por, no creo que lo sea, pero bueno, como no conocemos a Félix Martínez, no podemos saber si lo hace por algún otro motivo, que a lo mejor pues, gana más mm. dinero en televisión o cualquier historia, pero parece ser que es que no es contratado para películas, porque miré antes justo su filmografía desde 2016, es decir, hace 5 años, ha hecho Mm, 2 películas. claro. Es que Es es, una, que, es que es un número que no tiene sentido para un actor que tuvo tanto éxito de joven. Y tampoco es una persona tan mayor ahora mismo. claro, es que son tres actores, Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega. Para mí son tres iconos de una generación, desde luego. Ana Torrent, como decías, pues una niña actriz que un poco a lo Jodie Foster en Estados Unidos da el salto y demuestra que es una gran actriz también como adulta. Luego Feria Martínez, Eduardo Noriega, que eran un poco, Eduardo Noriega sobre todo era de los chicos guapos de los años 90 y Feria Martínez no era tan guapo, pero también era muy talentoso. Y es curioso el caso de los tres, porque es que, digamos que todo el mundo tiene claro que son buenos actores y han trabajado, es decir, desde luego que no se perdieron, pero claro, es una caída al vacío. Eduardo Noriega decía el otro día
que básicamente él no estaba para elegir papeles, que él tenía que aceptar los que venían porque no le venían tantos. Y es que yo creo que es un poco la esencia de los años 90, porque en España hubo muchos actores que ahora se han perdido. Yo siempre pienso en el caso de Jorge Sanz. Jorge Sanz es anterior a Tesis. Él tiene, creo que es en el 86 o el 87, su primera nominación al Goya, siendo la persona más joven en estar nominado a Mejor Actor, porque estuvo nominado como con 17 años o así. Luego hizo 100.000 millones de cosas en televisión y en cine con muchísimo éxito. Belle Époque, por ejemplo. Y luego desapareció porque Jorge Sanz, ¿dónde está ahora? De hecho, bueno, está la serie de La Movistar. ¿De quién serie, fue sí. Jorge Sanz? No me acuerdo ¿Qué si fue de quién fue, Jorge pero Sanz? ¿qué Creo fue que. de Jorge Sanz? Y ahora, de hecho, estaba en un reality de estos de concursos de la tele muy extraños de Antena 3. Por eso es que, claro, Eduardo Noriega estaba muy de moda. Hizo Luego abre los ojos. Consiguió la nominación al Goya, en ese caso. Y luego, vale, sí, Perfectos Desconocidos creo que estaba también. Ahora está Sí. estrenando los traductores. Pero ya ha perdido, yo creo, esa importancia que venía teniendo. Y Fede Martínez es que es un caso muy fuerte, porque es igual. Y Ana Torrent, vale, sí, de vez en cuando tiene papeles, por ejemplo en Verónica me acuerdo que ella es el papel de la Sí. madre. Pero son papeles muy pequeños Pero para son lo papeles muy importante que pequeños era. para lo importantes que son los tres actores. Y también sabemos que Verónica, aunque era de Paco Plaza la película, pero bueno, Mm, fue una película que sí marcó bastante porque al final es uno. También podemos hablar, yo creo, ¿no? Un poco, tal vez de Paco Plaza, porque sí, me parece. Y en este mismo tipo estamos hablando encima del mismo tipo de género, poco, por eso digo que el género del thriller o la acción o un poco el suspense y el terror son. En España hay muy buenos sí, directores de ese tipo de género, porque Paco Plaza sin duda es uno de los grandes directores, yo creo, en España, claro. en el género que tiene. Pero es un papel muy pequeño que realmente que lo haga Ana Torrent pues sí que le da bastante a la película, pero bueno, que también lo puede hacer otra actriz y Mm, que tampoco destaca mucho porque realmente en la película quien destaca, que no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llama esta eh, chica? Pero bueno, que hace un ni gran idea. papel, estuvo Súper joven nominada además. Sandra Escacena, Andrés Cacenas, sí. que hace un muy buen papel, estuvo nominada a actriz eh, Revelación. Revelación, aunque no lo ganó, no me acuerdo quién lo ganó, pero no es un papel realmente importante. También sale en Nieva en Benidorm, ahora que trabaja con Sí, Isabel Coixet, que bueno, es trabajar con Isabel Coixet, pero también es un papel secundario. claro. Son, y sobre todo, y para mí la más exagerada yo creo que es la caída de Fere Martínez. Sí, Porque eso también. creo que es más en seco tal vez la de Fere Martínez y es más clara, porque Eduardo Noriega lo que yo creo que está empezando a despuntar de nuevo. Porque hubo un Sí. momento que después de trabajar en Hollywood, que a lo mejor trabajó en Hollywood, calculo, por lo que recuerdo, en 2011 o más o menos por ahí, Mm, que es película, me acuerdo de la película aquella que hizo con Arnold Schwarzenegger, no me acuerdo del título, pero sí me acuerdo de ir a verla. sí. Pero bueno, desapareció después de eso y ahora está empezando a volver un poco. Perfectos Mm, Desconocidos, que es con Alex de la Iglesia, la serie esta de H, que bueno, hizo que volviese a aparecer, o sea, volver a ver a Gordon Noriega, bueno, o verlo, claro. por ejemplo, en la Puerta del Sol, en el metro, por todos lados, dices tú, bueno, este actor está en una serie de Mm, Netflix, que puede triunfar o no, pero bueno, que te contrate por una serie de Netflix y demás, ya demuestra que un poco crece. Pero bueno, Fede Martínez sí es verdad que está en series como la de Estoy Vivo, en la uno que tiene cierto éxito, mm. tiene a Javier Gutiérrez, a Ana Castillo, que no sé si sigue en la serie o no, pero estaba Ana Castillo también. Pero es un tema que me parece un poco sorprendente como además son los tres protagonistas de esta película. Claro. Que los Es tres que tuvieron éxito en ese momento y los tres desaparecieron y ahora más o menos alguno pues despunta un poco más que otro, pero sin duda creo que el trato que han tenido por parte de la industria y del público en general, porque yo creo que también en mm, parte del público las ha olvidado, es injusto porque eran grandísimos actores y Ana Torrent una grandísima actriz y que no hayan tenido una carrera exitosa, que también demuestra un poco que en España es muy raro, hay casos, los casos de grandísimas estrellas que hay, por supuesto, mm. no hay un número tan grande y muchas de las estrellas, yo creo, de aquellos años no destacan tanto o no tienen tanto recorrido como si empezamos a nombrar estrellas en Estados Unidos que están puestas por las nubes, Mm. es que no paramos, que también hay mucha más producción. Pero Es bueno, aún que, así los casos son pequeños de superestrellas del cine, yo creo, en España. es que además, precisamente volviendo a los 90, precisamente hablando del perro del hortelano que lo hemos mencionado, el protagonista de perro del hortelano, justo me acabo de acordar,
junto con Emma Suárez, es Carmelo Gómez. Carmelo Gómez hizo un montón de películas en los 90, porque creo que La Buena Estrella con Resines también es él. Es decir, también fue un actor importante, pero también ha desaparecido. Es decir, es verdad que en los 90 en general, como decíamos, ya no solo Jorge Sanz, sino también pues Carmelo Gómez, estos tres actores un poco es como que fue una época dolorosa en ese sentido, porque han caído. Eduardo Noriega es verdad que ahora está en una edad muy interesante, porque es verdad que los actores, digamos que tienen, digamos, la juventud de estos 20 años, casi menos de los 30, como a lo Patrick Criado, por ejemplo, que pueden estar de moda y si están de moda van a hacer un montón de dinero porque van a trabajar un montón. Y luego, claro, los 30, 40 que ya no son esto que dicen muchas veces las actrices, que no pueden hacer de madre, pero tampoco pueden hacer de hija, pues a muchos actores también les viene mal. Pero claro, ahora ya Eduardo Noriega tiene una edad muy clara, porque tendrá unos 50 años más o menos, así que 40, entre 40 y 50 tendrá. Por tanto, claro, sí que está en una edad muy buena para volver a trabajar, volver a tener papeles protagonistas, o al menos reparto, pero papeles importantes, y yo creo que por talento lo va a tener, porque es que es un gran actor. O yo espero que de hecho vuelva a trabajar con Amenábar, porque Amenábar digamos que también le cerró un poco la puerta. Porque Sí, sí, porque hizo Abre los sí. ojos con él, que de hecho Abre los ojos se sabe que el personaje estaba construido para Eduardo Noriega, que además tiene mucho sentido, porque pues al fin y al cabo lo que pasa en Abre los ojos, necesitabas un chico guapo, por tanto, Eduardo Noriega le vino muy bien. Y a partir de ahí, mm, no me ha vuelto a trabajar con él. Es que por eso, o Yo, sea, también es eso, perdona. Es que también, y creo que pasa lo mismo con Fede Martínez, porque es raro que una persona que no tiene papeles de 10 minutos con Amenábar o con Almodóvar, tiene mm, papeles protagonista. secundarios o protagónicos. Por ejemplo, Mm, en La Mala Educación no es el protagonista es Gael García Bernal, pero sí tiene un papel importante en la trama al menos. O sea, son los personajes que tenía Fele Martínez con estos directores tan importantes que, bueno, en este caso era Amenábar en sus inicios, pero fue mm, un inicio muy fuerte de Amenábar porque claro. arranca y tu primera película con 24 años gana el Goya Mejor Película. Hace que Fele Martínez gane en Goya también. Mm, Ganas Mejor Guión, gana Mejor Dirección Nobel. Ya se sabe que es un director que mucha gente lo pedía. mm, Saca Abre los ojos, que triunfa también. Como tema que vamos a nombrar después, es llevado de la historia a Estados Unidos. sí, Por Tom Cruise encima. sí, Eh, sí. o sea, tiene mucho éxito esos directores. Trabajan con directores, los más importantes probablemente, que Freddy Martínez se le abre los ojos también. eh, que o sea, trabaja con los directores importantes y hay como un cierto olvido, porque por ejemplo, yo creo que también tiene que ver algo que Amenábar, la siguiente película que hace después de abrir los ojos, ya es en inglés, con además Nicole Mm, Kidman. No es, no claro. son palabras menores, es trabajar con Nicole Kidman. Y ahí es donde yo creo que nace un poco ya el olvido de, por ejemplo, por parte de Amenábar de estos actores Sí, porque después trabajan más adentro, pero bueno, trabajan ya con Bardem, con Belén claro. Rueda, que son ya de los Claro, Belén, grandísimos actores. Belén rueda de moda en esos años, porque estaba Mm, en la televisión, Bardem evidentemente pues también, Lola Dueñas también sale, si no me equivoco, es decir, sí, sí, claro, también. Lola Dueñas, claro, sí. Por eso, sí, yo creo que los otros marca un punto, los otros, ya sabemos, Tom Cruise le gustó mucho Abre los ojos y compró la historia de Abre los ojos, ahora hablaremos de ello, y produjo el trato, digamos, el trato que firmó con Amenábar era comprar de la película y hacerle otra película. Por eso hicieron los otros, Nicole Kidman, precisamente con ella, Claro. así que evidentemente tenía relación con Tom Cruise. Y claro, los otros ya es una película totalmente en inglés, con actores todos angloparlantes. Y es verdad que a partir de ahí yo creo que es cuando Amenábar rompe con el pasado, porque claro, ya no repite, porque ya es mar adentro, que de nuevo son españoles, pero no es ninguno de los actores que habían trabajado con él, porque tampoco aparecen a Joan Imri, Ana Torrent tampoco, Penélope Cruz tampoco. Luego es Ágora, que es de nuevo en inglés, Mm. Regresión, que también es en inglés. Y ya Y mientras luego dure la ya por guerra. último, mientras dure la guerra, que tampoco recupera a nadie, porque son una bueno, una no, claro, evidentemente. Pero Cara Lejalde, ya no. Cara Lejalde, joder, no, ahora mismo no me sale ninguno Sí, sí, de. sí. Y Eduard Pero vamos, Fernández que también. Eduard Eduard Fernández. Fernández, que además es un papelón, Sí. pero ya no son los de antes.
Así que sí, yo creo que los otros marca un antes y un después, como marcó Abre los ojos, como también que fue uno de estos ejemplos de los remakes. Tom Cruise compra los derechos y básicamente hacen Vanilla Sky, una película que ni fu ni fa, que bueno, que pasó un poco sin pena ni gloria, pero que tú, por ejemplo, miras Letterboxd o miras páginas que son inglesas, es decir, de cine, pero de gente americana o inglesa, es decir, que no son páginas españolas, y Vanilla Sky es más popular que Abre los ojos, siendo Abre los ojos mejor que Vanilla Sky. ¿Qué pasa con los remakes? ¿Por qué les gusta tanto a los americanos hacer remakes? Es que el tema de los remakes, que es muy criticados y realmente a mí me parece que ciertas ideas están bien hacer, pero creo que el error cuando se hace un remake, primero, Vanilla Sky, que no la he visto, pero por al menos la idea de cómo va vendida la historia, un poco como americanizar un poco la historia, Hmm. eh, o hacerla simplemente porque cogerla, no trabajarla mucho, no pensarla mucho y hacerla rápido para ganar dinero. Porque hay películas que son remakes, que son tan buenas que no sabemos que son remakes. Hmm. Infiltrados de Martin Scorsese es un remake de una Sí, película, creo que es china la película original. Es un remake realmente. Big, si no me equivoco, de Tom Hanks es un remake de una película italiana también. O sea, son remakes que están hechos, infiltrados. Es una película que, aunque no es tanto de mi devoción tampoco esa película, me gusta, hmm. pero no es de mis favoritas ni el director, ni pondría entre una de las películas que recomendaría a todo el mundo. Hmm. Dentro de que probablemente escuchando esto Juan me mate, porque a Juan sé que le gusta bastante esa película, Sí, pero a mí cuando la vi no me impactó tanto, aunque me gustó, me parece una muy buena película, porque al final es Scorsese, tampoco... claro. Pero el problema es, por ejemplo, que Juan en su cuenta personal, también lo tuiteó el otro día, que es una cosa tremenda, que es la película esta que era danesa, no me acuerdo qué era, que además la historia es muy interesante, es como una llamada de emergencia y Sí, todo sucede en cuanto a esa llamada, que sale en 2018 y está rodando el remake, demuestra que es un poco aprovechar el boom de una película y hacerla tú de nuevo para sacar dinero, pero no es ni por amor al arte, ni... Porque al final el arte se ha convertido, y siempre lo ha sido realmente, pero ahora que nos damos cuenta, porque nos damos más cuenta de todos los secretos que tiene la economía y demás, que siempre ha sido así, el arte al final se ha convertido en una industria más en la que lo más importante es sacar dinero. yo es que me sorprende, porque el caso este que dices, no recuerdo el nombre de la película, pero sí la sinopsis, que es lo de la llamada, una llamada telefónica y demás. También pasó hace poco con otra película que es esta de, no me acuerdo cómo se llama, que es una madre como que la acaban de operar y tiene la cara como, en plan, tiene como una venda en la cara que no se le ve y los hijos sospechan que no es su madre, sino que es otra figura. Esta película creo que es de 2013 y la van a rehacer en Estados Unidos. Pasó con Intocable, todos recordamos Intocable, Mm. la original, evidentemente la película francesa, que fue un éxito, típica película de instituto por completo, una película muy, muy cuca, muy bonita. Y luego pasó, o se supone que va a pasar con Campeones. Campeones, el éxito de Javier Fesser, que, que consiguió el Goya. Es decir, a mí me parece, honestamente, tengo que decir que me parece muy fuerte que no se lo dieran al Reino, porque, Sí, bueno, a el mí me Reino es una parece... película histórica. Estoy de acuerdo contigo. Y Campeones a mí me pareció una película bastante normalita dentro de que Sí, la propuesta es muy buena, es muy bonita también que se haga este tipo de ejercicio porque es importante sí, también. es muy importante, muy buen, Pero es muy como chula la película, película, desde la luego, película es buena, pero no pero es... no es para tanto para un premio así, ¿eh? Yo, por ejemplo, no entendí que se la llevó, porque no solo ganó el Goya, también fue la candidata española al Oscar, teniendo El Reino, una película un thriller que funcionaría también en Estados Unidos, estoy seguro. No entiendo, pero bueno. El tema es que Campeones también compraron los derechos, creo que era con Ben Affleck o no me acuerdo quién, para hacer la versión de Campeones en Estados Unidos. Yo sinceramente el tema de los remakes no lo entiendo, porque es que yo entiendo, puedo llegar a entender que Estados Unidos sea un país, porque al fin y al cabo el inglés es el idioma más importante del mundo, y entiendo que nos miren desde arriba y digan, ¿para qué voy a leer subtítulos? Si no quieres leer subtítulos, dobla la película. Y ya. Es decir, te quitas el problema. Puedes Abre los ojos, porque Abre los ojos, la diferencia con Vanilla Sky es que la escena de Abre los ojos en la Gran Vía
En Vanilla Sky es en Nueva York. Ya, es decir, esa es la diferencia. No es más barato doblar la película y ya está. Es decir, ¿por qué tienes que meterte en un gasto tan grande como es una película? Que además en Estados Unidos no escatiman en gastos. Es decir, si tienen que gastar 200 millones para hacer la película, se los van a gastar. Cuando sería tan fácil como doblar. A mí me parece un ejercicio patético en el sentido económico y incluso el sentido casi colonialista de hacerlo. No me parece útil, además me parece feo porque lejos de ayudar a la película que estás rehaciendo, la estás echando a la sombra. Porque por ejemplo con Infiltrados, es verdad que tengo entendido que Infiltrados es muy diferente a la original. Digamos que no es un remake, pero es como... Había una película también de Almodóvar que era un remake, no creo que es Atame, pero en plan como que son remakes muy cogidos con pinzas. Pero claro, Infiltrados es mucho más famosa que la original. Y si Campeones la saca en Estados Unidos va a ser mucho más famosa que la de Fesser. Y el caso de Vanilla Sky es el mismo, es mucho más famosa que Abre los Ojos. Por eso yo no entiendo por qué se sigue haciendo el tema de los remakes. Yo entendería, por ejemplo, rehacer, rehacer obras para darles un punto de vista diferente. O obras muy antiguas, por ejemplo, coger el cine mudo y hacer una película ya a color, con voz, con a lo mejor una historia adaptada al presente. O, por ejemplo, algo que para mí es erróneo considerarlo remake es cuando se readapta a un libro, es decir, un Little Women, que no es Mujercitas. Mujercitas tiene varias adaptaciones cinematográficas, eso no significa que la última, la de Greta Gerwig, ¿no? Sí. Sea un remake de la anterior, simplemente es una readaptación del libro. Aunque muchas veces se suele decir un remake, no es un remake, es una adaptación nueva. Por eso digo, no, ya digo, es algo que no... Entiendo esos remakes, pero no entiendo el coger una peli de 2017 danesa y hacerla estadounidense porque sí. Yo es algo que no comprendo. Por La eso el verdad. problema es que el problema no es, creo tanto que también es el coger una película que es muy nueva y volver a hacerla. El problema es eso. Lo que quiero decir es, la expresión que acabo de decir es el problema, es la concepción. Mm, Eh, es decir, coger una película para volver a hacerla, pero en vez de un actor que tenga un nombre danés que en Estados Unidos no sea conocido, y que mm. en vez de esa persona sea Jake Gyllenhaal, Por ejemplo, claro. hacer eso es una acción cinematográfica muy pobre. Y es Mm, una cosa que no mata, obviamente, pero hace que sea una producción casi un poco, no junta roche de dinero porque van a ganar seguramente un pastizal, porque es segurísimo que esa historia, esa sinopsis en Estados Unidos probablemente cale bastante, aunque la película después sea mala o buena, mm. pero es una concepción mala de un remake, porque es un remake hecho por y para el dinero. Total. Porque puedes hacer un remake, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es un remake, es un remake, pero, por ejemplo, es una de nuestras series favoritas que estábamos hablando antes de empezar a Mm, grabar, pero ¿cierto? sí, porque, por ejemplo, The Office, Estados Unidos, que es la famosa, The Office, Es que un además se remake pone del entre paréntesis The Office US. US, es un Mm, remake de una serie que para mí, probablemente mi cómico favorito, que es Ricky Gervais. Es mm, una serie original de Ricky Gervais, que fue la primera serie que hizo, si no me equivoco, que fue la que le llevó a la fama. mm, Pero está readaptada y está hecha con cariño para que funcione. Está mm. hecha porque Greg Daniels, que es el productor de la serie en Estados Unidos, era muy fan de The Office en Reino Unido y dijo, voy a traerla a, eh, a Estados Unidos. Voy a cogerla del Reino Unido y voy a traerla a Estados Unidos. Y por ejemplo, es que viene perfecto esta serie. Porque encima empieza un poco The Office con la concepción de hacerlo tal cual, pero con actores en Estados Unidos. Y Sí, en vez pero luego de se en aleja. Inglaterra, en Pensilvania. Y la primera temporada es casi un calco. El personaje interpretado por Steve Carell se parece mucho Mm, al de Ricky Gervais y no funciona. Hace 6 episodios, igual el mismo formato y no funciona. Y cuando no funciona, la serie está a punto de ser cancelada, le dan un giro y coge la idea original, porque gustaba esa idea original de el día a día en una oficina, pero se hace de cero, un poco, bueno, o de cero o se reconstruye. Se quitan todas esas partes que no funcionan o que no gustan, o que se mm, podrían hacer de otra forma, porque el público de Estados Unidos es un público diferente al del Reino Unido, de un tipo de humor
muy distinto, y lo cambias un poco, le das un detalle distinto, le añades otras cosas, y ahí te sale un producto que en este caso es más famoso que el original. Hmm. Y es que Pero es es que eso. The Office es... Ya hablamos del salto en el podcast de BoJack Horseman y hablaremos seguramente en un podcast dedicado simplemente a The Office. Pero es que claro, The Office pasa... Hay ese cambio de madurez en la primera temporada, que es coger la idea británica y hacerla estadounidense. Y luego cuando la serie madura, cuando se da cuenta de que se tiene que diferenciar. Y yo creo que es la clave de The Office, y es lo que adolece en la mayoría de los remakes, porque por ejemplo, uno de mis directores favoritos, que a mí me encanta, como sales de la iglesia, con su ya mencionada Perfectos Desconocidos. Perfectos Desconocidos es un remake de una película francesa del año anterior, que es un remake de una película italiana de hace 2 años. Es decir, es un ejercicio que a mí personalmente no me gustó, porque ya sea una película que acabas de hacer la misma película 3 veces en 3 años. O por ejemplo, esto típico que de niño siempre a mí me hacía mucha gracia, que era lo de ver que a Aida la habían rehecho en Colombia. Y era en plan Aida Ecuador, o Aida Colombia. Y veían los vídeos y eran los personajes de Aida, pero iguales, pero evidentemente eran personas latinoamericanas. Por eso, cuando el remake lo que coge, porque si tú coges una historia y dices voy a rehacerla, cambias el punto de vista de alguna forma, que es lo que ocurre con The Office, que los personajes cambian y evolucionan de manera independiente, pues ahí tiene gracia, porque claro, incluso estás haciendo honor a lo que estás rehaciendo. Pero cuando tú rehaces simplemente para adaptar a un país, como ocurre por ejemplo ahora con la comedia en España, que la mayoría de comedias son adaptaciones. Por ejemplo, Hasta que la boda nos separe, creo que se llama, que era una adaptación de una película francesa. Y muchas de las comedias de Mediaset y A3 Media ahora mismo son remakes de comedias italianas y francesas. Yo creo es un ejercicio, ya digo, poco noble, e incluso algo despectivo con el espectador, porque estás tratando al espectador de tonto. Es decir, le estás diciendo al espectador que no puede ver una película francesa porque ocurre en Toulouse y los personajes tienen un acervo cultural que no vas a entender. Por eso necesitas que la película ocurra en Valladolid para que lo entiendas. A mí, ya digo, me parece mal, y además es que me duele que pase también en España, porque en España, que en Europa se entiende que el cine tiene que ir como... tiene que alejarse más de los principios económicos y tiene que ser más artístico, más un elemento cultural fuerte, que por ejemplo eso se ve muy bien, y que yo creo que el cine, por ejemplo, en España diluye bastante los géneros. Lo hemos hablado con Tesis o con Verónica, son películas que, o con el propio Alex de la Iglesia, prácticamente todas sus películas es difícil encasillarlas. Es decir, tú no puedes coger La Comunidad y decir que es una comedia, porque es que no es solo una comedia, es mucho más que una comedia. O Tesis, tú no puedes coger, pues terror, porque también es un thriller, también tiene su punto dramático, pero al fin y al cabo no deja de ser una historia de gente pasándolo muy mal. Por eso me da pena que esté tan normalizado el coger una película de 2016 italiana y decir, pues voy a hacer lo mismo, pero en España. Es que claro, yo, el tema de los remakes, yo, por ejemplo, no, digamos, rechazo la idea de hacer remakes, porque sería injusto, porque hay remakes que son Claro, muy buenos. Pero lo que sí rechazo es la concepción normalizada que se tiene de cómo hacer remakes. claro. Porque entiendo, probablemente puede ser, como se debería hacer un remake, en mi opinión, es como si se hiciese una adaptación de un libro. Pero no un libro de estos que son un bestseller, y obviamente como es un bestseller a los 3 años tenemos una adaptación que normalmente se hace página por página y termina siendo una mierda, con perdón, de película. Como por ejemplo el Mm, caso de La moda de 50 sombras de Grey, que a los 3 años ya había sí, la trilogía preparada y era claro. pues lo más rápido que se pudiese hacer, y era pues, lo que terminó siendo un cine un poco pobre, porque está hecho desde la perspectiva de solo vender, que no tiene por qué ser malo. Claro, no Porque tiene es por qué. normal, o sea, es normal que como industria dices tú, voy a hacer una película que no tiene. Porque eso también es tema para podcast, que es el cine entendido como arte o entretenimiento. Porque Hombre, para es que, mí, lo tuvimos esta claro, conversación, me acuerdo una vez caminando por Madrid, sí, de que el cine es entretenimiento también. Y también, puede yo ser, eso, desde y el arte luego. tiene que, el cine tiene que entretener, porque por muy artística es una película, si no entretiene, probablemente no guste. Tiene que entretener.
y se hace cine de simple entretenimiento, como hay literatura de simple entretenimiento, música, que no busca más allá de entretener o de hacer bailar, con el propio Mm. reggaetón o cualquier otro tema, que no dejan de ser música por mucho de que no tengan un trasfondo artístico. Lo mismo Claro pasa que con todos los tipos de arte. yo creo que el cine es algo es importante entender, ya no solo que es una industria económica, sino que es una industria entretenida. Es decir, el cine, no todo el cine puede ser cine de arte y ensayo. E incluso yo creo que el arte nunca debe separarse del entretenimiento. Yo creo que el error de las películas demasiado artísticas o el error de las películas demasiado no artísticas es que no encuentran el equilibrio entre arte y entretenimiento. Y yo creo que esa es la clave. Porque, por ejemplo, yo no quiero hablar de los Oscars de este año porque ya hablaremos en otro podcast. Pero, por ejemplo, películas que son claramente artísticas, como puede ser... Bueno, no, mejor un ejemplo, Psicosis, por ejemplo. Es un ejemplo muy simple, pero es que yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo algo artístico es entretenido. Y es que yo creo que esa es la clave del equilibrio. Regreso al futuro, por ejemplo, a nadie se le escapa que es un cine industrial que solo busca el entretenimiento. Pero por cómo está hecha la película, por el trabajo de CMX, de evidentemente también de Michael J. Fox y compañía, por la ambientación de la película, es un producto artístico y consigue ese equilibrio entre entretenimiento. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos una película, esta típica película que siempre se dice de, nada, película de Festival de Cannes, del premio de una cierta mirada, que es la típica peli que está grabando una lámpara durante 2 horas y la lámpara se va encendiendo y apagando. Claro, si eso fracasa porque no es entretenido. Yo creo que la clave del cine es encontrar el equilibrio entre el arte y entretenimiento. Por ejemplo, eso es lo que a mí me encanta de Almodóvar, que son películas evidentemente con un despliegue artístico brutal en todo, porque además son películas en el que todo detalle está muy cuidado desde un punto de vista artístico, pero la construcción de los personajes, de los diálogos, de los sucesos que acontecen, son entretenidos. Es decir, es un cine que es artístico y entretenido a la vez. Y yo creo que eso nunca debemos olvidar, que el cine tiene que ser entretenido también y tiene que ser artístico. Y ahí yo creo que está la clave de las películas. Y además es algo que también es un tema que voy a tratar, creo que es buena forma de enlazarlo, que es precisamente cómo esta concepción de arte y entretenimiento está empezando a llegar a la televisión. La televisión ha sido siempre mucho más reacia a ser artística, aunque es verdad que yo, por ejemplo, en España sí creo que históricamente hay una tradición, al menos quizá en 80, 90, no, 80 sí seguro, pero quizá en los 90, 2000 no tanto, pero sí que en España siempre el arte también ha formado parte de la televisión y ahora estamos en una época muy buena, desde hace unos 10 años, en los que el arte y el entretenimiento forman parte de la ficción televisiva. Amenábar va a adaptar El Tesoro del Cisne Negro, el cómic de Paco Roca, el muy famoso Paco Roca, historietista y demás. Se va a llamar La Fortuna la serie. Y es un nuevo director, un nuevo gran director en España trabajando en televisión. ¿Cómo lo ves? Es que, y por ejemplo, hablando de lo de antes, también quería decir un apunte, aunque voy a hablar, o sea, lo voy a unir con este tema, es que solo quería hacer un apunte de, por ejemplo, los directores más importantes, no a nivel dentro de los especialistas o más catedráticos o más, Mm. o más cineastas, digamos, que va un poquito más allá de el simple usar el cine como un entretenimiento más, que es el uso, pues, un uso legítimo, obviamente, del arte, porque al final el que va a ver, el que ve una peli en casa un viernes por la noche, no es menos, obviamente no es menos que, aunque a veces, porque son muy catedráticos del cine, parece ser que es como crítica de que una persona, pues, porque quiere un viernes por la tarde se Mm. ponga a ver una película, cualquiera que quiera ver, y esa es su concepción del cine, y eso es lo normal porque para eso está hecho el cine también, para entretener. Por ejemplo, los directores más conocidos a nivel mundial son directores realmente que hacen películas muy buenas artísticamente, que demuestran que es Mm. genialidad, porque por ejemplo la forma de escribir que tiene Tarantino, que es una Claro. forma, es un talento para escribir guiones, tremendo formado también, porque ha visto una cantidad de películas de todos los tipos de géneros, impresionante, y no ha tenido miedo de mezclarlos, ha hecho siempre lo que ha querido, pero son películas que cualquier persona puede ver y disfrutar, algunas más que otras, porque suelen Mm. ser películas muy largas, pero son películas que disfruta todo el mundo, los cineastas, los aficionados al cine muchísimo, los cinéfilos les gusta muchísimo y al público en general también.
Y por ejemplo Spielberg también es un director, Spielberg, que ha hecho dramas muy poderosos, y tal, pero ha hecho thriller también, y ha hecho blockbusters básicos como Ready Player One, que es de las últimas, y yo creo que es la mejor que ha hecho de las últimas, con probablemente Los archivos del Pentágono. Y Yo creo que a Tintín mí para mí. y Tintín también. Pero bueno, Tintín es muy buena. pero yo digo a lo mejor de los últimos 5 o 6 años. Sí, Pues Tintín ya tiene a lo mejor 8 o casi 9. 10. Sí, para ahí. Pero también Tintín es muy buena película. Pero es un director también, Spielberg, de blockbusters. Y por ejemplo en España, y hablando ahora de la televisión, porque creo que Spielberg también está preparando una serie para Apple Plus. Puede ser. Creo que esta es una adaptación del videojuego de... No Por me cierto, ¿cómo acuerdo. vamos de hora? Llevamos 45 minutos, yo creo que todavía nos Vale, queda, genial. pues vamos a estar unos 20 minutos más o media hora tal vez, para irnos más o menos el tiempo de siempre, así que tenemos tiempo para hablar. Yo creo que este puede ser el último tema del podcast, el Sí, la paso televisión. de la televisión. Y es que Spielberg está haciendo una serie, creo ahora, para Apple Plus, que no sé si la dirige él, pero sé que al menos la produce. O sea, están pasando, creo que sí la produce simplemente, pero están pasando, o sea, no dirige, están pasando muchos directores a la televisión y al streaming sobre todo, porque Sí, ahora, más que ya la concepción de, en España sigue habiendo, yo creo, porque en España ha habido mucha tradición de por las series en Antena 3 y, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo es una de las series más importantes y es en abierto, y es claro. en abierto. Y La Casa de Papel en un principio lo fue, hasta que la También. compró Netflix, que no triunfó mucho tampoco, al principio En tuvo un abierto no. éxito. Tuvo un éxito Hasta que normal, pero hasta que ganó la el compró en Emmy Netflix. o estuvo Mm. nominada. Creo que ganó el Emmy. Y hasta que no lo Sí, a mejor ganó, serie dramática y fue que la pusieron en Netflix para rellenar catálogo y la gente lo sí, empezó a ver y funcionó. Pero también creo que es que no solo es que directores importantes se está pasando a la televisión. No es eso realmente yo creo el movimiento, porque podría haber sucedido mucho antes, sino que porque están empezando a ir ahora, más bien en los últimos años. Pero lo importante es el cambio en la concepción de las series de televisión. sí, Pasa, por ejemplo, una de las grandes, bueno, ya pasa hace mucho tiempo, pero pega un nuevo boom, que es el boom definitivo, porque por ejemplo Los Sopranos cambió un poquito la percepción de cómo era una serie de televisión, y es del mm, 99, Los Sopranos. Pero creo que el boom definitivo, el que hace una onda expansiva muy grande, es, por ejemplo, ubicar Breaking Bad, mm, fue la salida de Breaking Bad, desde luego. que fue una serie que cambió un poco la percepción de la serie de televisión de es un contenido que se graba sin mucho pensamiento artístico, que simplemente entretenga, un trabajo de guión, que el guión sea lo más importante tal vez, y artísticamente no tanto. Breaking Bad rompe con eso, trabaja mucho la cámara, el color, trabaja con el lenguaje cinematográfico en televisión. Y después de eso nacen otras series que ya hacen que esto evolucione a cómo son las series en la actualidad. Actualmente, sí. Por ejemplo, True Detective de Kari Yoji Fukunaga. Bueno, no sé si Fukunaga es el apellido, ¿no? No me equivoco. Creo que sí, es Fukunaga. Ahora es que no me quiero patinar el apellido porque es un director Mm, importante. Pero concepción de True Detective o Stranger Things, que es poco traer el cine de los 80 a la televisión. Eh, sí, Fukunaga, que es el director va a mm, dirigir ahora la última de James Bond, y que iba a dirigir It, pero no funcionó. Y Beast of No Nation sí. dirigió, que a mí Beast of No Nation es un peliculón, de las mejores del Mm, 2015 y todas, así de... de Y los por una últimos actuación de años. Idris Elba tremenda, que Mm, no estuviese nominado al Oscar. Es que no ganase el Oscar por ese papel, ya es, pero que no estuviese nominado ya es incomprensible. Pero bueno, que me voy. Pero esa concepción cambió en el sentido de True Detective hizo era muy cinematográfico, un trabajo era un poco hacer cine en el formato televisivo. Porque también se han dado cuenta muchos directores, que son directores como como Fukunaga, que son muy de autor o son un trabajo muy fuerte de cinematografía, se han dado cuenta, y por ejemplo el propio Sorogoyen, que estamos hablando, que hizo la mejor serie, en mi opinión, que yo sí, del recuerdo año en España, pasado. de los últimos años en España sin duda, porque a mí Antidisturbios me parece una serie soberbia, o sea, Mm, tremenda serie, un grandísimo año para la serie, en España el año pasado, claro, eso con ahora te Patria puedo y con decir. La Veneno, pero creo que sobre todo, además de este cambio con Breaking Bad, con series como True Detective,
que es un poco cambiar el lenguaje, y porque vamos a hablar de la actualidad del boom actual, porque también podemos hablar entonces de Twin Peaks y demás. Pero bueno, en la actualidad, ese cambio en la concepción de cómo se construye una serie ha hecho que yo creo que muchos directores digan, es que el formato de la serie, podemos hacer una película, se hace igual que una película, Pero más pero, episodios. por eso, Con pero episodios. además tengo el tiempo encima de poder desarrollar Sí, bien a los personajes y poder tomarme el tiempo que me hace falta para contar una claro. historia. Es que eso es lo importante, que tienen mucho más tiempo para contar una historia que a lo mejor en 2 horas y media lo puedo hacer perfectamente, pero no queda tan completo. Porque, por Mm, ejemplo, Disturbios es una trama y por el formato que tiene, que puede ser una película perfectamente de dos horas Podría. y cuarto. Pero es Sí. una serie porque la serie permite desarrollar mucho más la idea. Y al final las series se están convirtiendo ahora, creo yo, dentro de que todavía quedan series con el formato más tradicional. Ahora mismo lo que tenemos son series como incluso Juego de Tronos, tenemos y ahora con las de Marvel, hay superproducciones, super En blockbusters televisión. en Sí, sí. televisión, que son películas largas, con episodios, cortadas, que al final, y probablemente hacia eso vamos a ir derivando. A que muchos van a Sí. trabajar en series, porque además yo creo que ahora mismo está dando mucho dinero porque se consume en masa las Mm. series. Y es eso, es cine fragmentado en capítulos y con mucho más tiempo para poder desarrollar unas ideas. Para mí, en España está claro que la televisión hay dos etapas. Fundamentalmente está el monopolio de televisión española y a partir de los 90, cuando ya llega Medias a Telecinco y a Antena 3, posteriormente Mediaset y a 3 Media, pero antes, claro, era Antena 3 y ya, Telecinco. Sí que la televisión, en el sentido ficcional, estaba entendida desde un punto de vista cinematográfico en los 60, 70, 80. Es decir, ves esas series y se grababan como se grababa el cine, salvo en su mayoría, evidentemente las series diarias no, pero la mayoría sí que eran series, a lo mejor capítulos de una hora, pero con primeros planos cinematográficos, planos generales, es decir, no solo lo típico de sitcom y ya. Luego los 90 y los 2000 las series en España caen en un error que siempre se destaca, que es como que están sobreiluminadas. Y esto que se dice cuando ves la que se avecina y dices, Dios mío, ¿por qué brillan tanto los personajes? ¿Por qué tienen tanta luz? Pues esto ocurre mucho en los 90 y 2000 en las series españolas. Y yo creo que en España eso que hace Breaking Bad en los Estados Unidos, en España pasa con Crematorio en el año 2011 Sí. de Canal Plus. Primera serie de Movistar, solo que Movistar pasaría a llamar, Canal Plus pasaría, se incorporaría a Movistar poco después. Crematorio ya entendió la ficción televisiva o volvió a entender la ficción televisiva como una parte del cine, pero diferente, evidentemente, con capítulos, más longitud, en sentido, capítulos más cortos, pero ahora, si los conjuntas todos mucho más largos que una película. Y claro, en España estamos en una época dorada, una vez más. Porque Almodóvar dijo en 2018 o así, dijo algo así como que trabajar en televisión era una mierda, porque claro, los actores tenían que ir muy rápido y lo pasaban muy mal, y que por tanto era imposible que hicieran buenos papeles. Ahí, por ejemplo, hubo varios actores que se enfadaron con él, José Sacristán, Miguel Reyán, por ejemplo, tuvieron declaraciones bastante contrarias a lo que había dicho Pedro Almodóvar. Y es que desde entonces, cuando prácticamente todos los compañeros de Almodóvar se han pasado a la televisión de alguna forma. Sorogoyen estrenó Antidisturbios, que es un trabajo espectacular. Alex de la Iglesia estrenó 30 monedas. Urbizu ahora le ha ido muy mal en taquilla por esta especie de experimento extraño, precisamente por hacer una serie y una película a la vez. También se ha pasado a la televisión. Los Javis han hecho un imperio dentro de la televisión, porque es verdad que hicieron la llamada, pero realmente por lo que son famosos es por Paquita Salas y por Veneno, que son en televisión. Incluso Carlos Saura, que, que es prácticamente centenario. Carlos Saura va a hacer una serie sobre Federico García Lorca en televisión. Estamos en un momento muy interesante, porque esto que se dice de la televisión es el nuevo cine, yo creo que es mentira, es decir, yo creo que el cine siempre va a ser hegemónico. Pero es que estamos en un momento en el que los autores, los grandes autores están viendo la televisión como algo importante y están trabajando en ello. Y para mí es algo precioso porque es lo que has dicho tú, el año pasado fue un año maravilloso en España para la televisión. Es decir, tú veías Los Feroz, que es un poco como los Goya de la televisión, pese a que también premian el cine. Sean más los Globos de Oro en España. Sí. Pero Los Feroz, las nominadas a Mejor Serie Dramática, eran El Ministerio del Tiempo, que es el gran bastión de la televisión en abierto,
en televisión española en este caso. Luego Veneno, Antidisturbios y... Veneno, Antidisturbios y Patria. Es decir, es que vaya 3, bueno, vaya 4. Pero es que luego mira, mejor serie dramática y también estaba Nasdrovia, que también era de Movistar, también un gran trabajo. Creo que luego estábamos Juan, que es con Capestani, si no me equivoco, que también ha hecho cine, pero también ha hecho... Es decir, también se ha pasado un poco a la televisión. Es decir, que es un momento muy interesante para verlo y yo creo que va a progresar bastante porque además los productos en España, españoles han tenido mucho éxito en España y fuera de España, como es el caso evidente de Élite y de La Casa de Papel. Por eso yo creo que estamos en un momento muy muy interesante para la televisión porque se está dignificando el medio televisivo, se está volviendo a entender como en el pasado pues leyendas como Mario Camus o Pilar Miró entendieron que la televisión tenía sentido, ahora lo están entendiendo también pues Sorogoyen, desde la Iglesia y compañía. Y yo creo que es un momento muy muy positivo, ya no solo para la televisión, que es evidente que sí, sino también para el cine. Porque claro, si los actores trabajan bien en televisión, luego van a trabajar bien en el cine. Y si se hacen famosos en televisión, en el momento en que estén en una película, van a ser un reclamo. Por ejemplo, yo estoy seguro que ahora Úrsula Corberó o Álvaro Morte, actores en los dos de La Casa de Papel, que antes no eran tan famosos y ahora de repente sí son muy famosos, ya son un reclamo. Es decir, una película de Úrsula Corberó ahora, la gente va a ir a verla. O incluso Noaya Nimri, que ya era conocida antes de Vis a Vis y de La Casa de Papel, porque ya era conocida, es decir, ya ha hecho con Fele Martínez precisamente Los Amantes del Círculo Polar, ha hecho hace poco Quién te cantará, que es su última película, con Carlos Bermúdez, si no me equivoco, peliculón. Ahora es también un reclamo, porque la gente va a decir, que estrena peli y no haya Nimri, habrá que verla. Y además es que este año Antonio de la Torre en La Línea Invisible, Luis Tosar en Los Favoritos de Midas, Javier Gutiérrez está en Estoy Vivo. Están Y todos en los grandes vergüenza, actores, y en también. Vergüenza, por Dios, con Malena Alterio, además maravillosos, con Miguel Reyán también en Vergüenza. Es que es un momento increíble para la televisión que yo creo que tenemos que aprovechar. Es decir, hay que aprovechar para hacer buenas series, para seguir en esta línea y para que eso ayude al cine, porque en última instancia, todo lo que hagas bien en televisión lo vas a hacer bien en cine. Y es que es importante eso, entender también, es que también es entender eso, que la televisión y el streaming, las series, se han convertido en algo que creo que muchas, las personas a lo mejor más cerradas en el sentido de amantes del cine, que es como el cine es el cine de la sala y demás. Para mí, Sí, por una película, sí. O sea, una película que sí, para una peli ya se sí. va a ver la crítica, dentro de poco subirá la crítica que he hecho de Judas y el Mesías Negro, ese tipo de casos, en que también se entiende un poco por la pandemia del COVID, que se puede entender, pero que no se quede, porque al final el cine se puede ir, porque hemos visto que todas las películas que han salido este año Claro, y toda la claro. cultura segura ha funcionado esa estructura, esa forma. Tira, el cine ha funcionado en que no es un foco de contagio. Pero, por ejemplo, mandar directamente a streaming Judas, porque si dice que Judas sale el año pasado, en abril, pues por supuesto, Claro, estábamos confinados, o pero justo en ahora, junio. Pero ahora no tiene sentido, además que te claven 13 euros por ver esa película en tu casa, que no tienes ni la es comodidad de ir a un criminal. cine a verla. Es criminal que te cueste el doble de que ya son caras las entradas del cine, que te cueste el doble para verlo en tu casa, que en mi caso yo no tengo televisión, porque estoy en una residencia de estudiantes, por tanto televisión particular no tengo, he tenido que ver la película en el portátil. Que menos mal que lo hemos pagado entre nosotros, Sí, porque si no pagar 3 euros para una película en el ordenador, cuando la podría ver en hombre, una sala de cine, es grave. claro. Pero bueno, en cuanto a la serie, hay que entender que se puede tener una concepción artística de que el cine también se haga en una serie. Es decir, Sí. que el lenguaje cinematográfico funciona perfectamente en una serie. Mm. Y hay series, como por ejemplo anteriores a este boom, es un nuevo boom, yo creo, en España, el tridente de series nuevas, porque el Ministerio del Tiempo es una serie que lleva desde antes, pero Mm. las otras tres que nombramos son miniseries, o series que a lo mejor tienen continuación. Patias no tienen, porque es una miniserie, porque está basado en un libro, Claro. pero esas tres series que son tremendas, que tuvieron ese boom, también hubo, pues, Fariña, también tuvo mucho éxito, y es Sí, una producción muy cerca del cine, ya hablando solo en España. claro. Pero también tenemos El Día de Mañana de Movistar, que fue la Sí, primera también. muy fuerte de Movistar Plus, como Movistar Plus. El Día de Mañana Claro. tuvo bastante éxito. Por ejemplo, Ar de Madrid, de Paco León, que es Sí. probablemente, dentro de que Paco León tiene un trabajo de director que me parece buenísimo, me parece un director buenísimo.
Paco León, porque tiene las dos películas que hizo con su madre, con Carmina Barrios, que son Carmina o Revienta y Carmina y Amén, que son películas tremendas, sobre todo Carmina y Amén. O Kiki el amor se hace, probablemente su mejor trabajo sea Arte de Madrid, en mi opinión. Y Es también su estoy mejor trabajo. pensando La peste de Alberto Rodríguez, ¿no? Sí, Creo, creo que sí. claro. Es que son directores que son muy Y importantes, Alberto o Rodríguez es una institución, es decir, La Isla Mínima, bueno, La Isla Mínima fue un éxito espectacular en cine. pues Cuerpo 7 también es suya, si no me equivoco. voy a buscar por si acaso para no patinar. Sí, Sí, es Alberto Rodríguez. claro, es que otro ejemplo, otro más para, para las sacas, ¿sabes? De grandes directores, de artistas que están trabajando en televisión. Y a mí ya digo, me parece algo maravilloso. Y es que ves a Alberto Rodríguez, que por ejemplo El hombre de las mil caras, La isla mínima, son películas que además él cuida mucho Mm, el trabajo técnicamente, la fotografía en La isla mínima. es increíble. Hablando del cine español, de las que yo recuerde, a lo mejor son palabras mayores, pero de las que yo recuerde es una de las fotografías más impactantes y de las mejores fotografías Sí, que yo recuerdo en una película española. Tiene escenas tremendas y está muy trabajado. Pero se ve sus trabajos, por ejemplo, La Peste, también está cuidada esa fotografía. sí. Está cuidada de la misma forma. Es que está hecho de la misma forma, simplemente son historias que están alargadas en el tiempo y que están construidas de una forma distinta, con un tiempo distinto, pero que la serie se ha demostrado, y como ahora se gana muchísimo dinero con la serie, las productoras están poniendo muchísimo dinero para producirla, porque se ha visto que Netflix ha triunfado. Mm, Y HBO tiene también un recorrido muy antiguo. HBO es claro, pionera en este sentido con la producción de Los Sopranos, por ejemplo, o series como Roma también, que eran sí. superproducciones del momento, superproducciones para la televisión del momento. Pero eso, nos hemos dado cuenta que se han dado cuenta las productoras que las series traen mucho dinero. Y Movistar Plus está poniendo muchísimo dinero en las producciones. Muchísimo, Y está muchísimo. trabajando con directores importantísimos, probablemente en España. Y por eso aplaudo bastante el trabajo de Movistar Plus, porque está haciendo un esfuerzo en Movistar Plus por hacer series de autor en sí. O sea, Mm, coges series, Movistar Plus, pues Alberto Rodríguez, que en el cine tiene un éxito tremendo y es uno de los autores de cine más importantes probablemente en la actualidad. sí, Ha desde cogido a luego. Rodrigo Sorogoyen, que probablemente sea el director ahora mismo De con más moda. nombre y de moda, y de los que son más jóvenes o que han trabajado desde hace menos tiempo, pues le han dado, le han dicho de, mira, queremos hacer una serie contigo, o queremos hacer esta serie. Le han dado la oportunidad y ahora no me acuerdo muy bien de todas las series, pero son directores muy importantes. También, por ejemplo, Leticia Dolera también tiene una También, serie que la vida, que en Vida Perfecta, Movistar. que es una serie tremenda, Vida Claro. Perfecta, yo la vi, me encantó, que además tiene uno de mis Isabel actores Coixet favoritos. También, hizo Foodie Love con HBO. sí, con Es HBO, sí. decir, O sea, todos claro, los es directores que están haciendo series porque todas están tienen viendo que triunfar. que pueden hacerlo tranquilamente, que tienen más tiempo, pero que el lenguaje es el mismo, que el dinero que pueden tener en la producción de una serie puede ser el mismo, o más incluso, Mm, porque por ejemplo, Leticia Dolera, no, a ver, no sé las producciones que ha podido estar detrás, si lo proponen mucho dinero, ¿no? Pero aunque ya Perfecta no es una serie que necesite un grandísimo presupuesto para hacerlo, es una serie que mm, sí se ve que, aunque no necesite ese presupuesto tremendo para hacer una serie como La Peste, por ejemplo, que sí había bastante producción, porque hay que sí, ambientarla y demás, sí se ve que es una serie bien hecha. Que es una serie con mimo, hecha con mimo, porque está mimada no solo por los creadores, sino está cuidada por esas cabezas que están poniendo el dinero. Que al en final esa también es una clave. definitiva, yo creo, ya digo, es un poco ya para ir terminando, porque ya sé que vamos a llegar un poco al límite de la hora, que nos tiene ahí con el agua al cuello. Yo creo que debemos destacar una vez más que la televisión está de moda para bien, que está muy bien que la ficción televisiva, tanto la de series como la de series, quiero decir, en abierto, Perdida, por ejemplo, Hit, El Ministerio del Tiempo, que es la gran, desde luego es el bastión de la televisión en abierto, como ya hemos dicho anteriormente, y las plataformas que por suerte o gracias a Dios se están interesando en trabajar en España, hay que celebrar eso, que la ficción televisiva le está mirando de tú a tú al cine
y se van a dar la mano, porque al fin y al cabo, cuanto más trabajas, más aprendes. Y si tú trabajas en televisión aprendes mucho, porque trabajas muchas más horas en cine. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy bueno para dignificar la televisión y para ayudar a nuestro cine. Si, yo creo que si la televisión española triunfa fuera de España, es cuestión de tiempo que el cine lo haga también. Porque, porque además se está viendo Bajo Cero, fue número uno en el mundo entero. Creo que Loco por ella también lo fue. De las producciones de Netflix en España de este último año. Black Beach, que no es de Netflix, pero la compró, también ha tenido mucho éxito. Es decir, creo que en última instancia que todo lo que pasó a raíz de Crematorio hace ya casi 10 años, de hecho, y las series importantes del momento en la actualidad, creo que van a ayudar mucho a nuestro cine. Creo que es muy importante que cuidemos la televisión, porque así va a ser, y espero que Amenábar, ya para terminar, volvemos al maestro chileno y español Alejandro Amenábar. Yo creo que con la fortuna también de Movistar, creo que le va a ir muy bien, o al menos le deseo lo mejor en esta adaptación, como has dicho, del cómic de Paco Roca. Y habrá que ver. Pero bueno, esto ha sido todo. Hemos hablado de tesis, nada, como decimos, mi película, a título personal, mi película favorita, en general. Una película tiene ya 25 años, maravillosa. Hemos mencionado una película de la que me gustaría hablar, como es El Crack, de la que me gustaría hablar, no hoy, porque no podemos, pero en un futuro no muy lejano. Y hemos hablado de la televisión, hemos hablado del concepto de remake, hemos hablado de la fama efímera o de la fama discordante. Así que estoy muy contento de este podcast. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, Spotify, eBooks y si queréis vernos la cara en YouTube. En YouTube además tenemos un montón de vídeos más, hay un montón de críticas. Tom ya ha hecho su crítica de la Liga de la Justicia. Además que una sorpresa en lo técnico muy chula, muy graciosa. Yo hice la de Minari, estará dentro poco la del padre, Juan de Mank. Así que todo el mundo, por favor, interesados en el... No interesados, sino estar ahí a tope con el canal de YouTube. Lo mismo con Spotify eBooks si solo queréis escucharnos y no vernos. Aunque bueno, hoy yo he añadido contenido visual porque he enseñado los carteles, así que espero que lo vean. Y así que esto ha sido todo. Un saludo muy grande para todo el mundo. Muchísimas gracias por escuchar. Cualquier cosa ya sabéis, nos lo podéis decir en los comentarios de YouTube, por nuestras redes personales o por las redes de Pantalla en Blanco, Twitter e Instagram. Así que esto es todo. Adiós. Gracias, adiós.